Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Bien, continuamos en el Gobierno de la Tarde a través de la inmensa Z101. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, el presidente debe ser, ¿no? El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Pedro Brache, consideró este jueves que el servicio de la deuda externa debe ponérsele atención y revisar cuál sería el posible tope del endeudamiento para la República Dominicana. Nosotros como sector privado manejamos deudas y tendríamos que ver con el gobierno cuál es el tope de esa deuda, expuso Brache al indicar que hasta la actualidad el Estado Dominicano ha podido hacerle frente a sus obligaciones. Detalle de esta y otras informaciones a través de nuestro portal en la Z101. Susana Gotró. Sí, señores, en el día de hoy nosotros vimos una información de que el ministro de Trabajo, Monchi Fadul, favorecía la modificación del Código Laboral para que reflejara mayor beneficios, tanto mayor protección para los trabajadores, para los mismos empleadores y sobre todo para lograr mayor nacionalización de la mano de obra. Bueno, la única mano de obra en que hay visiblemente una desnacionalización, o por lo menos que pertenezca a un sector de importancia, es la construcción y las labores agrícolas, y básicamente por la incursión allí de nacionales haitianos. Y nosotros decíamos, ¿y se necesita realmente la modificación del Código Laboral para hacer cumplir una disposición del Código de Trabajo y por demás que ésta sea pedida por el ministro de Trabajo, que es el órgano rector, el ministerio rector, que tiene por demás poder sancionador, poder reglamentario, tiene la obligación de fiscalización y sobre todo la disposición expresa de hacer cumplir la fórmula 80-20, conforme a la cual ningún sector puede tener más de 20% de mano de obra extranjera. Buscando así el Código de Trabajo, nosotros vemos que hay una disposición, la disposición expresa se establece como una violación muy grave, con la consabida sanción que conlleva las violaciones muy graves, y la nota de que en caso de reincidencia pues todavía la multa, porque es una sanción de multa, es mucho más elevada. El Ministerio de Trabajo tiene una Dirección General de Trabajo, que es una institución adscrita que tiene pues algún tipo de independencia funcional y que tiene pues acciones puntuales, y entre ellas está la verificación del cumplimiento del porcentaje de 80-20, y tiene a su vez la fiscalización del sistema de registro laboral, conforme a la cual anualmente todos los empleadores tienen que subir su planilla de personal fijo, que crea una alarma inmediata, porque aparte de eso tiene la información de cuál es la nacionalidad a que responde su personal fijo. Oiga, el sistema está creado de manera cuasi perfecta. Si no se cumple, no es por una ausencia normativa ni por una necesidad de actualización de la norma. Tanto es así que nosotros seguimos buscando y vimos que inclusive para usted poder solicitar o agotar el procedimiento de residencia en la República Dominicana, cuando usted está pidiendo una residencia para fines de trabajo, cuando usted tiene que llevar el contrato registrado en el Ministerio de Trabajo, usted tiene que llevar la certificación de nacionalización del trabajo, es decir, la certificación de que la empresa que te está dando el trabajo cumple con el 80-20. Los inspectores de trabajo tienen que ir a comprobar de manera aleatoria también a los grandes centros y sobre todo los sectores donde se sabe que hay gran proliferación de manos extranjeras para el cumplimiento de ella.
se ha intentado modificar la norma e inclusive a solicitud de empleadores, y se dice que también del Ministerio de Trabajo, para que en algunos sectores ese porcentaje de 80-20 se rompa. Y seguimos buscando nosotros y vimos que es permisible en el mismo Código de Trabajo levantar ese porcentaje en aquellos sectores donde después de un estudio de mercado laboral serio se determine que no hay mano de obra nacional suficiente para ejecutar el trabajo. ¿Dónde está el estudio que se ha hecho en construcción o que se ha hecho en el sector agrícola que determine que nosotros necesitamos un porcentaje mayor? Pero además, ¿dónde están las acciones de estimulación para el mercado para que se mantenga la nacionalización de la mano de obra? Es que regular implica, señores, toda una rigurosidad técnica. Hay que tener un concepto, hay que estar enfocado ahí para uno ver si realmente qué puede hacer en ayuda de los sectores. No es solamente hacer declaraciones que por demás no le quedan bien a Monchi, que no puede demostrar que ha cumplido con lo que le pone a su cargo la administración del Código de Trabajo. ¿Cuál es el estudio que ha dicho que realmente nosotros necesitamos, evidentemente, y pudiéramos pensar que sí, ya los haitianos están metidos aquí muy por encima del porcentaje en muchísimos casos? Inclusive el Estado es el primero que lo emplea en condiciones de ilegalidad. Pero vamos a hacer un estudio profundo a ver cuáles son los estímulos que tiene el sector nacional para ir a ese sector, o cuáles son los desestímulos. Vamos a ver también cuáles son los desestímulos. Si todos los actores juegan su papel y después de un estudio serio, real, determine que ese sector no hay mano de obra nacional para cumplir, entonces vamos. Pero no nos decantemos inmediatamente por la modificación a la ley para legalizar lo que de por sí es una ilegalidad y que es un principio universal que sustenta las legislaciones laborales en todos los países. En todos los países hay prioridad para la mano de obra nacional, y más si es un sector tan sensible a la economía nacional, porque ustedes saben que cuando baja un punto la construcción, se afecta al PIB de un país, y más un país emergente como este, que está en construcción, que no es solamente manteniendo las infraestructuras viales, de vivienda ni nada, sino que se supone que como un país que está en vía de desarrollo, la construcción es uno de los sectores más pujantes. Entonces, esas declaraciones yo las veo mal. Aquí los funcionarios se quejan y se apoyan en el incumplimiento de sus propias funciones. Entonces ahora vamos a modificar la ley para abrir, pero ¿bajo qué? Si esta misma ley que tenemos, este mismo código te permite a través del 145, se puede un estudio serio determinar que ahí se necesita más del 80-20, pero claro, después del estudio serio, ese estudio se necesita para levantar ese 145, el 80-20 con la ley, con la norma vieja que tú tienes, pero mucho más debiera ser necesario para proponer una modificación a la ley. Además, ¿cómo vas a proponer una modificación a la ley para nacionalizar más si esta, que es bastante lógica, tú no la has podido hacer cumplir? Cuando tú tienes poder sancionador, oye, tiene poder fiscalizador, tiene el control de los registros de la planilla de personal fijo, tiene la posibilidad de, en virtud del principio de coordinación interinstitucional y de lealtad interinstitucional, de articularte con otros ministerios para hacer cumplir la ley. Entonces yo no entiendo, de verdad yo no entiendo esa situación y esas declaraciones, a menos que se esté buscando otro tipo de protección, aunque tú estás hablando de nacionalización del trabajo, y la mayor nacionalización se da precisamente con la migración haitiana, que hay que decirla, que es esa, la migración más onerosa y más difícil, y sobre todo que más ataca sectores de mano de obra intensiva,
donde no se necesitan tanto nivel de educación o de formación o de adiestramiento formativo. Entonces, Monchi, mira, que mejor empieza a hacer un estudio de qué es lo que está pasando en tu proceso de fiscalización dentro del Ministerio de Trabajo. Empieza a ver que aquí todo el mundo sabe que se consigue la certificación de cumplimiento 80-20 en una hora. A abogados que conozco que lo han puesto con empresas de 3 y 4 semanas que cumplen el 80-20 y sin embargo van por detrás y la consiguen la que no cumpla en una hora. Ponte a ver qué es lo que está pasando en tu proceso interno, qué está pasando allí, cuál es la reflexión, cuál es la investigación que se está haciendo y cómo se está manejando tus inspectores antes de proponer modificación a la ley. Yo creo que es más sano. Yo quiero agregar algo, Susana, a tu comentario, excelente comentario, por cierto. Bueno, pero vamos a ver una cosa. ¿Quién es el primer empleador de la mano extranjera? Vamos a decirlo claro, de la mano haitiana. Estado, claro. El Estado dominicano. Entonces no sería una pregunta, ¿verdad? Porque como las cosas que no se ven a veces son más grandes, no sería una línea esta del gobierno y que Monchi en su condición de ministro de Trabajo está asumiendo. Podría ser. Tú le estás asumiendo una planificación que el Estado no tiene. No la tiene. No, porque no es planificación. No, ni es siquiera una decisión. línea. Ni siquiera línea. Eso no es línea. Además, si es línea, entonces él tiene que evidenciarla. Que levante los estudios. Tal vez no puede sancionar al Estado, pero él tiene que levantarlo. Él tiene que levantar, evidenciar la situación. Realmente, mira, si es para eso que van a modificar el Código de Trabajo, dejémoslo así. Llévatela, Francis. El gobierno de la tarde. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z